Quizás sea una de las personas que consulta de forma diaria la predicción meteorológica para conocer si lloverá, si hará viento o la temperatura que habrá. Pero, ¿cómo se llega a realizar una predicción meteorológica? Para responder a esta pregunta es imprescindible el trabajo de la Agencia Estatal de Meteorología. Vamos a ver cómo lo hacen. En Castilla-La Mancha hay 30 personas de AEMET distribuidas en 6 observatorios y en 2 oficinas meteorológicas de defensa. Una es Albacete Los Llanos. Además, cuenta con una red de 270 colaboradores, 40 en Albacete con sus propias estaciones. La más importante de esta delegación es Albacete, es precisamente Albacete. ¿Por qué? Pues que cuenta con 4 puestos en la base aérea que están a turnos, de tal manera que tenemos 4 predictores, haciendo caso a las operaciones, ¿no? 6 observadores a turnos también, además del jefe. Y luego, pues, en este observatorio pues tenemos una persona laboral responsable del buen funcionamiento. El Observatorio de Albacete proporciona de forma automática información meteorológica en tiempo real cada 10 minutos. Además, la AEMET cuenta con capacidades tecnológicas muy importantes para hacer las predicciones, como por ejemplo en la predicción de las precipitaciones gracias a la red de 15 radares que hay por toda la península. Para cubrir Albacete utilizamos también el radar de Murcia, o diría que principalmente el radar de Murcia. De tal manera que esas rotaciones que hace el radar, vislumbrando lo que está dentro de la nube, caen en el radio de acción de Albacete. Las estaciones automáticas proporcionan información climatológica básica como presión, temperatura, viento, precipitación, punto del rocío o humedad, datos que se obtienen en el Observatorio de Albacete. Marcelino nos explica desde el Observatorio albaceteño una de las variables meteorológicas que se recogen, como es la dirección y velocidad del viento, gracias a instrumentos como la veleta y el anemómetro. Se guarda también en esos 10 minutos la racha máxima, que es promedios de 3 segundos. Abajo está el dato informático en un ordenador que está recogiendo los datos, guardándolos y además se están enviando a Madrid. Un instrumento de museo es el heliógrafo, que perfectamente nivelado, orientado al sur e inclinado según la latitud de la estación, recoge tiempo diario de sol, medido en horas. Entonces, bueno, es una bola de cristal que hace a veces de lupa. Cuando está despejado, enfoca la luz sobre esta banda que es de papel y va quemando la banda, y al final lo que se cuentan son la longitud de banda quemada. Cuando está nublado la intensidad no es suficiente y deja sin quemar la banda. Entonces se le compila cada día la banda, se pone una nueva. Además, el Observatorio de Albacete dispone de una estación radiométrica para la calibración en radiación UV, recogiendo la radiación solar, tanto directa, difusa, global e infrarrojo, muy utilizados para estudios relacionados con la agricultura y la contaminación. Están los sensores, ¿no?, que son pues, de diferentes bandas, habrá visible, habrá ultravioleta, habrá infrarrojo, y después algunos están sin sombra, que les da el sol directamente, y otros están con sombra para poder comparar. El equipo tiene un motor que va girando de acuerdo con el sol. Un observatorio que nació como servicio a la agricultura, sobre todo a los estudios agrícolas. Toda esta serie de datos que hay, que existen, que incluso servirían para estudiar el cambio climático, ver qué efectos hay en Albacete, o incluso el efecto de la ciudad, ¿no? La ciudad ha ido creciendo, ver qué efecto puede tener también. Paloma nos explica cómo se utiliza el tanque vaporimétrico. Hay que medir cuánto agua se evapora del tanque vaporimétrico, que está confinado. Entonces, en función del viento que haya, que lo mides con el anemo de cazoletas, en función de la temperatura que le indica el termómetro que está dentro del agua, coges el anillo minimétrico y lo pones en posición dentro del pozo tranquilizante, y cada día ves las décimas de milímetro que han podido evaporarse. Importante es también conocer la cantidad de agua caída en una zona, y eso se consigue gracias a los pluviómetros. La precipitación que se recoge aquí cae sobre un tubo que lo dirige a un sifón, y a medida que va lloviendo, digamos que se iría subiendo en función del número de litros que cayera y quedaría registrado en esta banda. Y cómo no, la temperatura, que incluso gracias a 4 termómetros que miden las diferencias entre temperaturas húmedas y secas, registran el punto de rocío. Además, el higrómetro mide la humedad directamente. Es capaz de medir tanto la temperatura en la banda de arriba, que va a pasar a lo largo de la semana con esas oscilaciones térmicas diurnas de subidas y bajadas de la temperatura, y la humedad. Para medir la humedad tenemos un sensor que es el cabello de una señorita rubia, porque el pelo rubio es más capaz de ascender
de coger la humedad que un cabello moreno. Entonces se coge un cabello largo y se enrolla varias veces y a medida que se va humedeciendo va dejando una señal de humedad, que otra vez cuando la temperatura asciende, la humedad desciende. También tenemos unos sensores que se llaman termómetro seco y termómetro húmedo. Son iguales, salvo que la parte de abajo, que contiene mercurio, es humedecida. Entonces tenemos aquí una pequeña banda que humedece el bulbo. Y entonces, si por ejemplo aquí podemos ver ahora 20 grados en el termómetro seco, si nos aproximamos, el termómetro húmedo está en 15 grados. Es decir, siempre hay una diferencia entre la temperatura del termómetro seco y del termómetro húmedo. Y luego tenemos también un termómetro de máxima, el de arriba, y el de mínima. E incluso podemos conocer la temperatura del subsuelo gracias a otros termómetros colocados en el suelo, utilizados especialmente en agricultura, para los cultivos, y también es muy útil en la construcción de carreteras. El primero está dando la temperatura a 1 metro de profundidad. El siguiente está a 50 centímetros, a 20, a 10 y a 5. El de 5 nos va a dar unas curvas de temperatura relativamente parecidos a los de la superficie. En el Observatorio de Albacete tienen cabida, además, el predecesor de la estación automática, registrador de presión, humedad y temperatura, indicadores de velocidad y dirección del viento, el psicrómetro o un higrómetro, piezas de museo y que han podido constatar con el paso de los años el clima mediterráneo, en parte seco y árido, de Albacete. Es una provincia de bastantes variedades, que de repente puede haber lluvias torrenciales que pueden venir a finales del verano, principios del otoño, a veces como tormentas, a veces como sistemas convectivos de mesoscala, que a veces parece que van a paliar las sequías y no es verdad, porque luego se va por escorrentías, se va por altas temperaturas. ¿Y cuál es la predicción para este otoño-invierno? Hay posibilidades, una vez que se ha roto el bloqueo anticiclónico, de que sigan llevando o bajas presiones relativas o borrascas desde el Atlántico. En el mes de diciembre sí tenemos otra vez un poco de anomalía cálida, no muy importante. Con toda esta información, el observatorio la comunica dentro de una red a los servicios centrales en Madrid. Además, la observación es el fundamento para que en la Oficina Meteorológica de Defensa de Albacete, de la Agencia Estatal de Meteorología, se haga otro tipo de predicción dedicada a la aeronáutica, utilizando además otros observatorios como base para hacer sus predicciones tanto para el TLP como para el ALA 14. En dicha oficina, entre 1940 y 2000, se han registrado 6 máximas absolutas mensuales, llegando a los 42 grados, y una sola mínima absoluta mensual de menos 8,4. Pero, ¿qué hacen en el aeropuerto? Según la Organización Meteorológica Mundial y la Organización para la Aviación Civil Internacional, OACI, la finalidad del Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea Internacional es contribuir a la seguridad operacional, regularidad y eficiencia de la navegación aérea interna. Por lo tanto, es necesario que todos los aeropuertos tengan un servicio meteorológico. La Organización Meteorológica Mundial, junto con la Organización para la Aviación Civil Internacional, dice que tiene que haber, caso de Albacete, oficinas meteorológicas que hagan pronóstico de aeródromo y de documentos para briefing, así como estaciones meteorológicas aeronáuticas que hagan un informe regular donde se da al piloto las condiciones del aeropuerto, donde se da el viento, se da la temperatura, la visibilidad, la nubosidad, el punto de rocío, la presión y un pronóstico de tendencia que se dice qué es lo que va a ocurrir en las próximas 2 horas. Nos dice también la OACI que una de nuestras funciones deben ser preparar o obtener pronósticos y otras informaciones pertinentes para los vuelos que le correspondan, mantener una vigilancia meteorológica continua de los aeródromos para los cuales haya sido designado preparar pronósticos. Todo eso lo hacemos en Albacete. Suministrar exposiciones verbales, consultas y documentación de vuelo a los miembros de las tripulaciones de vuelo o a otro personal de operaciones de vuelo. Todo eso lo hacemos, que en resumen son los briefings que proporcionamos a la 14 y al TLP. Proporcionar otros tipos de información meteorológica a los usuarios aeronáuticos. Exhibir la información meteorológica disponible. Intercambiar información meteorológica con otras oficinas meteorológicas.
Para realizar todas estas tareas, la Oficina Meteorológica de Defensa cuenta con un jefe, 3 analistas predictores y 6 observadores aeronáuticos las 24 horas, los 365 días del año. Además de realizar un briefing diario en Fuerzas Aéreas, se elaboran briefings nocturnos, METREF Alfa para el campo de tiro de Chinchilla, vigilancia de las condiciones meteorológicas cuando los aviones están en vuelo e incluso vigilancia en los días festivos en operaciones especiales. Se atienden los diversos ejercicios militares que se realicen, descargas eléctricas y se atiende al TLP, entre otras. Dentro de las tareas principales que en la OMD hacemos se pueden desglosar en dos. Unas que son de observación y otras que son de predicción. La observación pues es la toma de datos. La toma de datos puede ser muy diferente, de muy diferente manera. Todas estas se pueden hacer por satélite, se pueden hacer mediante aviones, mediante buques, mediante boyas, mediante aeronaves. Nosotros somos la estación de observación meteorológica dentro de la base. Aparte de nuestro rama de predicción y de apoyo a la aeronáutica, también tenemos la de toma de datos que alimentan a los modelos numéricos de predicción. La realización de la predicción, un briefing meteorológico, es un proceso largo que ha de hacerse con cierta rapidez para el área que van a abordar los aviones, codificados internacionalmente de fácil transmisión y lectura. Se comienza con el análisis y diagnóstico de la situación sinóptica. Para ello se consultan las guías elaboradas en el Centro Nacional de Predicción en Servicios Centrales de Madrid. A partir de ahí diagnosticas qué estructuras atmosféricas se pueden determinar a partir de los mapas y de imágenes de satélite. Y con ello se hace una predicción. Por parte del TLP se requería una persona de AEMET ubicada en la oficina de operaciones del TLP, todos los días que hubiera misiones de vuelo durante todo el tiempo de la misión y de vuelo para asesorarles en temas de meteorología que proporcionan, de igual forma, en tiempo real. Cualquier misión comienza con la meteorología. Lo primero que se hace es un briefing por la mañana en el cual nosotros exponemos para Albacete y para los objetivos que nos comunican ellos y las zonas de vuelo, qué es lo que se espera que vaya a ocurrir. En función de lo que digamos, pues deciden si la misión sigue adelante o a lo mejor se cancela. Una vez que eso se ha hecho, posteriormente, una hora más tarde, lo que se hace es un briefing general ante todos los pilotos. La meteorología sufre un avance muy importante con la aviación, gracias a los aviones de guerra y a las condiciones adversas, cosa que sucedía también en Albacete. En la base se están tomando datos de viento, es muy importante el viento, ¿no? Al aterrizar y a despegar, pues la intensidad y la dirección del viento, si el viento es de cabeza o es cruzado a la pista, si es fuerte, datos de visibilidad, pero además los militares todavía necesitan más información porque no son vuelos regulares. El ala 14 pues puede irse a practicar tiro a Navarra, a Bardenas, o puede irse a Estados Unidos o cualquier sitio. Entonces tienen siempre un meteorólogo predictor a su disposición. También se les da vientos en altura. Se hacen predicciones diarias con los datos meteorológicos reinantes. Les damos un briefing todas las mañanas con la situación en Albacete y a donde ellos tienen previsto ir a primera hora. Antes de la operación les damos otro briefing. Además, la AEMET cuenta con un grupo de comunicación formado por 8 personas y sirve al público en general, a los medios de comunicación y ayuda a AEMET España a difundir la información en Castilla-La Mancha vía @AEMET Castilla-La Mancha, que cuenta ya con casi 5.000 seguidores, siendo el tuit más significativo la sequía. Hemos tenido todos los meses un número más o menos constante de nuevos seguidores, también de impresiones, a destacar pues en los meses de verano, junio, que fue cuando la ola de calor, en julio, que hubo una DANA, depresión aislada en niveles altos, el día 7 de julio, y en agosto otra también el día 28, y entonces eso pues nos ayudó. De hecho se ve que en los meses de verano fue cuando más nuevos seguidores aumentamos. Como cada año, el 23 de marzo se celebra el Día Meteorológico Mundial y este 2018 la cita será en Albacete, donde la AEMET organizará una exposición de instrumentos meteorológicos, entre otros actos. En la subdelegación habrá 2 o 3 días una exposición donde los chavales de los institutos puedan pasar a verlos. Y intentaremos que haya, por ejemplo, un radiosondeo ordinario, que es muy interesante, y uno de ozono. Después habrá una conferencia del meteorólogo Marcelino Rojo Zaldívar sobre peculiaridades del clima en la provincia de Albacete y en las distintas comarcas. A día de hoy, los esfuerzos principales de la AEMET se centran en tener un pronóstico lo más exacto en el lugar determinado, aunque muchas veces el refranero popular tiene su particular pronóstico, de Todos los Santos a Navidad, o bien llover o bien helar, tiempo al tiempo.